Capítulo 4. El alma desplazada. Existen almas que han sido dañadas tan gravemente que se desvían del camino del resto de las almas hacia su base espiritual. El número de las almas anormales es bajo, comparadas con las que siguen la trayectoria correcta. Sin embargo, lo que les ha ocurrido en la Tierra es muy importante por el grave efecto que ejercen sobre el resto de las almas reencarnadas. Hay dos tipos de almas desplazadas. Las que no aceptan el hecho de que su cuerpo físico ha muerto y se niegan a volver al mundo espiritual por causa de esta aflicción, y las que han sido trastornadas por alguna anormalidad criminal en un cuerpo humano o han tenido algún tipo de complicidad con estas anormalidades. En el primer caso, el desplazamiento del alma es una decisión propia, mientras que en el segundo, los guías espirituales apartan estas almas del contacto con otras entidades por un periodo indeterminado de tiempo. En ambos casos, los guías de estas almas están especialmente preocupados por su rehabilitación. Puesto que las circunstancias son muy diferentes en ambos tipos de almas, las trataré por separado. El primer tipo de almas se conoce como fantasmas. Estos espíritus se niegan a volver a casa después de la muerte física y frecuentemente tienen influencias desagradables sobre los que queremos terminar nuestras vidas felizmente. Estas almas desplazadas a veces son denominadas erróneamente espíritus malignos porque se les acusa de invadir las mentes de las personas con malas intenciones. Este tema de los espíritus negativos ha producido investigaciones importantes en el campo de la parapsicología. Pero desafortunadamente también ha atraído a elementos sin escrúpulos que, asociados con el ocultismo, se ceban en las emociones de las personas susceptibles. Un espíritu perturbado es una entidad inmadura que ha dejado asuntos pendientes en la Tierra. Pueden no tener ninguna relación con la persona a la que atrae. Es verdad que hay personas que son conductos especialmente convenientes o receptivos para los espíritus negativos que desean expresar su naturaleza quejumbrosa. Esto significa que alguien en un profundo estado de meditación consciente puede ocasionalmente recibir señales desagradables de un ser sin cuerpo físico cuyas comunicaciones pueden ir desde lo frívolo hasta lo provocativo. Estas entidades sin reposo no son guías espirituales. Los verdaderos guías nos ayudan, no nos invaden con mensajes mordaces. La mayoría de las veces estos espíritus poco comunes están sometidos a un lugar geográfico concreto. Los investigadores especializados en fenómenos de fantasmas indican que estas entidades perturbadas están atrapadas en tierra de nadie, entre los planos astrales más bajos de la Tierra y el mundo de las almas. Por mis propias investigaciones he descubierto que no es posible que estas almas estén perdidas en el espacio, ni que sean malignas. Han elegido permanecer en el plano de la Tierra después de su muerte física debido a un alto nivel de descontento. En mi opinión, son almas dañadas por una evidente confusión, pena o incluso hostilidad, que llega hasta tal punto que quieren alejar a sus guías de ellos. Sabemos que se puede llegar hasta una entidad negativa y desplazada y ayudarla por varias vías, por ejemplo el exorcismo, hasta conseguir que no interfieran más con el mundo humano. A los espíritus que poseen a personas se les puede convencer de que abandonen estos cuerpos y finalmente vuelvan al mundo de los espíritus. Si el mundo espiritual está gobernado por el orden, si los guías se preocupan de nosotros, ¿por qué se permite la existencia de almas mal adaptadas que ejercen una influencia negativa sobre las almas reencarnadas? Una explicación posible es que tenemos libertad incluso después de la muerte. Otra es que puesto que soportamos tantos trastornos en nuestro universo físico, las irregularidades y las desviaciones espirituales del camino normal de las almas deben también estar preconcebidas. Los espíritus descarnados e infelices aprisionados en la Tierra son posiblemente parte de esta suprema concepción. Cuando estén preparadas, estas almas serán conducidas del plano astral de la Tierra hasta su lugar particular en el mundo espiritual. Ahora paso al segundo tipo, mucho más común, de almas perturbadas. Estas son almas que han estado involucradas en actos malignos. Pero primero deberíamos plantearnos si el alma es culpable o no de dichos actos cuando ocupa el cuerpo regido por una mente criminal ofensora. ¿Es responsable la mente, el alma o el ego del hombre, o bien todos a la vez? Alguna vez un cliente me dijo: me siento poseído por una fuerza interior que me empuja a hacer cosas malas. Hay personas con enfermedades mentales que se sienten empujadas por fuerzas opuestas del bien y el mal sobre las que creen no tener ningún control. Después de trabajar durante años con la mente superconsciente en estado de hipnosis, he llegado a la conclusión de que los 5 sentidos del ser humano pueden influir negativamente en la psique del alma. Nosotros expresamos nuestro yo eterno por encima de necesidades biológicas dominantes y de presiones de estímulos ambientales, que para el alma reencarnada son solo temporales.
Aunque no exista un yo siniestro y escondido dentro de nosotros, algunas almas no están completamente adaptadas. Las personas que no están en armonía con su cuerpo se sienten desplazadas de él durante toda su vida. Esta situación no es una excusa para que las almas no hagan lo que puedan para evitar el mal en la tierra. Esto se muestra en la consciencia humana. Es importante que distingamos entre lo que ejerce una influencia negativa en nuestra mente y lo que no. Oír una voz dentro de nosotros que nos impulse a destruirnos a nosotros mismos o a otro individuo no se debe atribuir a un ser demoníaco, a una presencia extraña o a un guía renegado y malvado. Las fuerzas negativas emanan de nosotros mismos. Los impulsos destructores de desórdenes emocionales, si no se tratan, pueden impedir el desarrollo del alma. Aquellos que hemos experimentado un trauma personal no resuelto en nuestras vidas llevamos la semilla de la destrucción en nosotros mismos. Esta angustia afecta a nuestra alma de tal manera que parece que no estarnos completos. Por ejemplo, una conducta caprichosa y adictiva en exceso, que es el resultado del dolor personal, inhibe la expresión de un alma sana y puede incluso atraparla dentro del cuerpo que la alberga. ¿Puede el aumento de la violencia en la actualidad deberse a que el número de las almas que van mal ha aumentado del pasado al presente? Si no tuviéramos otra solución, la superpoblación actual y la cultura drogodependiente y alteradora de la mente en la que vivimos podría apoyar este razonamiento. Pero por otro lado, el nivel internacional de concienciación sobre el sufrimiento en la Tierra parece estar en aumento. Me han dicho que en cada época de la sangrienta historia de la Tierra ha habido un número de almas incapaces de resistirse y enfrentarse a la crueldad humana. Existen ciertas almas, las de aquellos cuerpos que tienen una disposición genética que favorece las anormalidades de la mente, que corren un riesgo especial en un ambiente violento. Vemos cómo los niños pueden resultar tan dañados por el abuso físico y emocional de su familia que, al hacerse adultos, cometan atrocidades premeditadamente y sin sentir ningún remordimiento. Ya que las almas no son creadas perfectas, su naturaleza se puede contaminar durante el desarrollo de una forma de vida como esa. Si las transgresiones del alma son especialmente graves, las denominamos demoníacas. Mis clientes me dicen que ningún alma es maligna por naturaleza, aunque puede adquirir esta característica en el desarrollo de una vida humana. El mal patológico en los humanos se caracteriza por sentimientos de impotencia personal y debilidad y se estimula a través de víctimas impotentes. Aunque las almas que están involucradas en actos verdaderamente malignos deben considerarse en general poco desarrolladas, la inmadurez del alma no invita automáticamente a la conducta malévola si se encuentra albergada dentro de una personalidad humana dañada. La evolución de las almas supone una transición de la imperfección a la perfección, que se realiza superando muchas labores difíciles dentro de distintos cuerpos humanos. Las almas pueden también tener una cierta predisposición a elegir ambientes en los que sistemáticamente no funcionan bien o en los que resultan dañadas. Así su identidad resulta poco a poco trastornada por elecciones vitales poco acertadas. No obstante, a todas las almas se les exigen responsabilidades por su conducta en los cuerpos que ocupan. En el próximo capítulo veremos que las almas reciben de sus guías un resumen inicial de la vida anterior antes de unirse a sus amigos. Pero, ¿qué ocurre con las almas que han causado un sufrimiento extremo a otra a través de sus cuerpos? Si un alma no es capaz de mejorar los instintos más violentos del cuerpo humano que ocupa, ¿cómo se le puede hacer responsable de ello en la vida del más allá? Este tema introduce la cuestión del cielo o el infierno como premio o castigo, puesto que la responsabilidad sobre nuestros actos ha sido siempre una parte importante de nuestras tradiciones religiosas. En la pared de mi despacho está colgada una antigua pintura egipcia. La escena del juicio tal y como se aparece en el libro de los muertos, un manual del ritual mitológico de la muerte con una antigüedad de 7000 años. Los antiguos egipcios estaban obsesionados con la muerte y el mundo del más allá porque en su panteón cósmico la muerte justificaba la vida. La pintura muestra a un hombre que acaba de fallecer y que llega a un lugar situado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Allí de pie entre los dos platos de una balanza espera a ser juzgado por sus acciones en la tierra. El maestro de ceremonias, el dios Anubis, pesa cuidadosamente el corazón del hombre contra la pluma de un avestruz, símbolo de la verdad. Es el corazón y no la cabeza el que representa la conciencia alma de una persona para los egipcios. Es un momento de tensión. Un monstruo con cabeza de cocodrilo espera con la boca abierta, preparado para devorar el corazón del hombre si el mal pesa más que el bien. Si la prueba de la balanza falla supone el final de la existencia del alma. Mis clientes hacen muchos comentarios de esta pintura.
Una persona con orientación metafísica insistía en que no se le niega a nadie la entrada en la otra vida. No importa el resultado del peso de la vida pasada en la balanza. ¿Es esto cierto? Se les da a todas las almas la oportunidad de volver al mundo de los espíritus de la misma manera, sin asociarlas con los cuerpos que han ocupado. Para responder a esta pregunta, debo decir que una gran parte de la sociedad cree que no todas las almas van al mismo lugar. La teología de hoy, más moderada, ya no predica la idea del fuego eterno para los pecadores. No obstante, muchas sectas religiosas indican la coexistencia espiritual de los dos estados mentales del bien y el mal. Para las almas malas existen teorías de antiguas filosofías que describen la separación del Dios esencia como método de castigo después de la muerte. El libro de los muertos tibetano, fuente de creencias religiosas miles de años antes que la Biblia, describe el estado de consciencia entre las distintas vidas o bardo como el momento en el que el mal que hemos hecho nos empuja a la separación espiritual. Si los orientales creían en un lugar especial donde estaban relegadas las almas malas, ¿es esta idea similar a la idea del purgatorio de los occidentales? Desde sus comienzos, la doctrina cristiana ha definido el purgatorio como un estado transitorio de destierro causado por los pequeños pecados cometidos contra la humanidad. El purgatorio cristiano se entiende como un lugar de sufrimiento, soledad y expiación. Cuando hayan eliminado todo el karma negativo, se les permitirá a estas almas la entrada en el cielo. Por el contrario, las almas que hayan cometido pecados graves, mortales, son condenadas al infierno para siempre. ¿Existe el infierno para separar permanentemente las almas buenas de las malas? Todas mis investigaciones con las almas de mis clientes me han convencido de que no existe tal lugar de sufrimiento, con excepción de la tierra misma. Me dicen que todas las almas van al mundo de los espíritus después de la muerte y que cada una es tratada con amor y paciencia. Me han enseñado que algunas almas sufren una cierta separación en el más allá y esto ocurre en el momento de la orientación con sus guías. Estas almas no siguen la misma ruta que las demás. Los individuos que han sufrido obstrucciones por causa del mal me dicen que las almas cuya influencia era demasiado débil para apartar el impulso humano de causar daño a otras son sometidas a una especie de reclusión cuando regresan al mundo espiritual. Estas almas no parecen mezclarse normalmente con otras entidades hasta pasado un tiempo. También me he dado cuenta de que las almas principiantes que se asocian con frecuencia a comportamientos humanos negativos en la primera serie de vidas deben pasar por el aislamiento espiritual. Al final se les coloca junto con otras en un grupo para favorecer el aprendizaje bajo estricta supervisión. Esto no es un castigo sino más bien una especie de purgatorio para mejorar la concienciación de estas almas. Puesto que el mal tiene tantas formas en la tierra, la enseñanza espiritual y el tipo de aislamiento que se utiliza para estas almas varía. La naturaleza de estas variaciones aparentemente se evalúa durante la orientación con el guía después de cada vida. El tiempo de aislamiento y readoctrinamiento tampoco es siempre igual. Por ejemplo, he tenido casos de espíritus que no se han adaptado bien a sus cuerpos y han vuelto a la tierra directamente después del período de reclusión para purgar sus faltas en una buena reencarnación. El caso 10 es un ejemplo de un alma que conoció a uno de estos espíritus. Caso 10. P. ¿Son las almas responsables de su actuación en cuerpos humanos que hacen daño a otros durante su vida? R. Sí. Aquellos que han cometido atrocidades contra otros. Yo una vez conocí una de esas almas. P. ¿Qué sabes sobre ella? ¿Qué le ocurrió cuando volvió al mundo de los espíritus después de esa vida? R. Él había hecho daño a una chica, mucho daño, y no se reunió con nuestro grupo. Hubo una gran reunión privada con él por su mal comportamiento en aquel cuerpo. P. ¿Cuál fue su castigo? R. No fue un castigo, sino una regeneración. Es algo que decide tu profesor. Los profesores suelen ser más estrictos con aquellos que han sido crueles. P. ¿Qué quiere decir más estrictos en el mundo espiritual? R. Bueno, mi amigo no regresó con nosotros, sus amigos, después de la vida tan triste que llevó en la que hizo daño a esa chica. P. ¿Hizo el mismo camino que tú cuando murió? R. Sí, pero no se encontró con nadie, fue directamente a otro lugar donde se tenía que reunir solo con su profesor. P. ¿Y qué ocurrió con él? R. Después de un tiempo, no mucho, volvió a la tierra al cuerpo de una mujer con la que la gente era cruel, abusaban de ella, fue una elección deliberada, mi amigo necesitaba experimentar esa sensación. P. ¿Crees que esta alma culpaba a la mente humana de su último cuerpo por haber hecho daño a esa chica? R.
No, asumió lo que había hecho, culpó a su propia falta de capacidad para superar los fallos humanos. Pidió reencarnarse en una mujer de la que se usaba para poder comprender mejor, para apreciar el daño que había hecho a esa chica. P. Si este amigo tuyo no llegara a comprender y continuara involucrándose con humanos que cometieran actos malos, ¿podría su alma ser destruida por alguien en el mundo espiritual? R. Pausa larga, no se puede destruir la energía pero puede ser remodelada, la negatividad que no se puede eliminar, puede ser reajustada, en muchas vidas. P. ¿Cómo? R. Vagamente, no destruyéndola, sino remodelándola. El sujeto del caso 10 no respondió a más preguntas sobre este tema y otros clientes que también sabían algo sobre ello fueron también muy parcos en la información. Después descubriremos un poco más sobre la formación y la remodelación de la energía inteligente. La mayoría de las almas descarriadas son capaces de resolver sus propios problemas de contaminación. El precio que pagamos por nuestras equivocaciones y el premio por nuestros aciertos se centra en el karma. Los que hagan daño a otros purgarán su pena reencarnándose en víctimas del delito que cometieron en un círculo kármico de justicia. El Bhagavad Gita, otro antiguo escrito oriental que ha soportado la prueba de miles de años, dice: las almas con influencia maligna deben redimir su virtud. Ningún estudio de la vida después de la muerte tendría sentido si no tratara el tema del karma como causalidad y justicia para las almas. El karma por sí mismo no supone actos malos o buenos. Es más bien el resultado de los actos negativos o positivos de la vida de una persona. El dicho "no hay nada accidental en nuestras vidas" no significa que el karma actúe por sí mismo. Lo que hace es obligarnos a avanzar enseñándonos. Nuestro destino futuro está influenciado por un pasado del que no podemos escapar, especialmente cuando hacemos daño a otros. La clave para el desarrollo del alma es que comprendamos que tenemos la capacidad de hacer correcciones en nuestra vida y que tengamos el coraje de hacerlas cuando la vida que estamos llevando no funciona. Si vencemos el miedo y nos arriesgamos, nuestra pauta kármica se reajusta para adaptarse a los nuevos cambios. Al final de cada vida, más que enfrentarnos a un monstruo que devora nuestras almas, nos enfrentamos a nuestra propia crítica severa con nuestros profesores guías. Por eso el karma es justo y misericordioso. Somos nosotros los que decidimos el tipo de justicia que merecemos por nuestros actos con la ayuda de nuestros guías espirituales y nuestros compañeros. Algunas de las personas que creen en la reencarnación son de la opinión de que si las almas negativas no aprenden en un plazo de tiempo razonable son eliminadas y sustituidas por otras con mejor predisposición. Mis clientes han negado esta opinión. No hay un camino prefijado que sigan las almas para descubrirse a sí mismas. En palabras de uno de mis clientes: las almas son enviadas a la Tierra durante toda la guerra. Esto significa que a las almas se les da la oportunidad para realizar los cambios necesarios en su desarrollo. Las que siguen mostrando actitudes negativas a lo largo de su vida en un cuerpo deben superar esas dificultades haciendo un esfuerzo continuo para cambiar. Por lo que yo he visto, ningún karma negativo permanece en un alma que está dispuesta a esforzarse durante sus vidas en este planeta. Debe responsabilizarse al alma de los actos irracionales, destructivos y antisociales de la humanidad. Esta es una pregunta todavía sin respuesta. Las almas deben aprender a tratar con cada nuevo cuerpo que se les asigna de maneras diferentes. La identidad permanente del alma marca a la mente humana con un carácter propio exclusivamente a ese alma. Sin embargo, hay una doble naturaleza en la mente del alma y el cerebro humano. Ampliaremos este concepto en capítulos posteriores, una vez que el lector tenga más información sobre la existencia de las almas en el mundo espiritual. Capítulo 5. La orientación. Después de que las almas que nos reciben a nuestra llegada al mundo espiritual se retiran, nuestra alma está preparada para ir a un lugar de curación. A este lugar le sigue otro destinado a la reorientación del alma al ambiente espiritual. Allí es donde nuestra vida es examinada por nuestro guía. Suelo llamar a estos espacios espirituales lugares simplemente para poderlos identificar, puesto que estamos tratando con un universo que no es físico. La similitud en las descripciones de mis clientes en cuanto a lo que hacen las almas en los dos pasos siguientes es extraordinaria, a pesar de que cada uno utilice un nombre distinto para describirlos. He oído términos como cámaras, terminales o zonas de parada, pero sin duda el más común es el lugar de curación. Me imagino este lugar de curación como si fuera un hospital de campaña, o una unidad médica móvil, que sirve para curar a las almas que llegan de los campos de batalla de la Tierra. He seleccionado para el siguiente caso a un hombre bastante avanzado que ha pasado por este proceso de revitalización muchas veces. Él nos describe la naturaleza de esta etapa.
Caso 11. P. Después de dejar a los amigos que te han recibido después de tu muerte, ¿dónde va tu alma? R. Estoy solo durante algún tiempo, recorriendo vastas distancias. P. ¿Y después? R. Una fuerza que no puedo ver me guía hacia un espacio cerrado, una entrada a un lugar formado por energía pura. P. ¿Cómo es este lugar? R. Para mí es la nave de curación. P. Dame tantos detalles como puedas sobre lo que sientes aquí. R. Soy atraído hacia adentro y veo un rayo de luz brillante y cálida. Llega hasta mí como energía líquida. Al principio, dando vueltas a mi alrededor, hay una especie de bruma, como vapor, que acaricia mi alma suavemente como si estuviera vivo. Después mi alma lo absorbe en forma de fuego que me purifica y me limpia las heridas. P. ¿Es alguien el que te purifica, o este rayo de luz que te rodea sale de la nada? R. Yo estoy solo pero el rayo está dirigido por alguien. Mi esencia está siendo purificada, me restablezco después de mi exposición a la tierra. P. He oído que este lugar es parecido a tomar una ducha refrescante después de un duro día de trabajo. R. Riéndose, después de una vida de trabajo. Esto es mejor y además no te mojas. P. Pero, si no tienes un cuerpo físico, ¿cómo puede este baño de energía curar un alma? R. Llegando hasta mi ser. Estoy muy cansado después de mi última vida, especialmente con el cuerpo que tuve. P. ¿Quieres decir que los estragos del cuerpo y la mente humana dejan una marca en el alma después de la muerte? R. Claro que sí. Mi propia expresión, mi ser, se vio afectado por el cerebro y el cuerpo que ocupé. P. Incluso cuando te has separado de tu cuerpo para siempre. R. Cada cuerpo deja una huella y en ti, al menos durante un tiempo. Yo he tenido algunos cuerpos de los que no he podido librarme del todo. Incluso cuando te has liberado de ellos conservas algunos de los recuerdos más importantes de ciertas vidas. P. De acuerdo. Ahora quiero que termines con el baño de curación y me digas lo que sientes. R. Estoy suspendido en la luz, penetra hasta mi alma, me limpia completamente los virus negativos. Me permite librarme de todas las ataduras de mi última vida, y me transforma para que pueda volver a ser un yo completo. P. ¿Tiene este baño el mismo efecto en todas las almas? R. Pausa. Cuando era más joven y tenía menos experiencia regresaba de la tierra con más heridas. La energía de este baño parecía menos eficaz porque no sabía utilizarla correctamente para limpiar mi negatividad. Seguía teniendo viejas heridas que permanecían en mí a pesar de esta energía curativa. P. Creo que ya comprendo. ¿Y ahora qué haces? R. Cuando esté completamente renovado, iré a un lugar tranquilo para hablar con mi guía. Este lugar que he llamado el baño de curación es solo un paso para la rehabilitación de las almas que regresan al mundo de los espíritus. La etapa de orientación que le sigue es una sesión de asesoramiento con nuestro guía, especialmente en el caso de las almas más jóvenes. El alma, ahora descansada, realiza en esta etapa un resumen de la vida que acaba de terminar. Esta etapa está también orientada a que la entrevista personal proporcione una mayor liberación emocional y una mejor adaptación al mundo espiritual. Las personas en estado de hipnosis que hablan del tipo de asesoramiento que se lleva a cabo en estas sesiones de orientación dicen que los guías son amables pero sin dejar de examinarnos. Imaginen a su maestro de escuela favorito y tendrán una idea cercana a lo que es. Piensen en una entidad firme pero preocupada por nosotros, que conoce todos nuestros hábitos de aprendizaje, nuestros puntos fuertes débiles, y nuestros miedos. Alguien que está siempre dispuesto a trabajar con nosotros mientras sigamos intentándolo. Si no lo hacemos, nuestro desarrollo se detiene. Los estudiantes no pueden esconder nada a sus profesores espirituales. No hay subterfugios ni decepciones en un mundo de telepatía. Hay muchas diferencias en las escenas de orientación dependiendo de cada alma y su estado después de la vida que ha acabado. Las almas dicen que esta entrevista normalmente tiene lugar en una habitación. El ambiente y la intensidad de esta primera entrevista también varía después de cada vida. El caso siguiente sirve como breve ejemplo de una sesión de orientación que prueba el deseo de las fuerzas superiores de aliviar al alma que acaba de regresar. Caso 12. R. En el centro de este lugar he encontrado mi habitación en la que fui tan feliz de niña. Veo el papel de la pared cubierto de rosas, mi cama, con los muelles chirriantes, cubierta por el gordo edredón rosa que me hizo mi abuela.
Mi abuela y yo solíamos hablar de intimidades en esta habitación siempre que yo estaba preocupada por algo, y ahí está, sentada al borde de la cama y rodeada de mis peluches favoritos esperándome. Su cara llena de arrugas transmite amor, como siempre. Después me doy cuenta de que en realidad es mi guía Amefus. Le hablo de los momentos felices y tristes que he tenido en la vida que acabo de terminar. Sé que he cometido errores, pero es amable conmigo. Lloramos y reímos juntas mientras yo voy recordando. Después hablamos de las cosas que no hice y debería haber hecho en mi vida. Pero al final todo va bien. Ella sabe que debo descansar en este mundo maravilloso. Voy a relajarme. No me importa si vuelvo a la Tierra o no, porque mi verdadera casa está aquí. Aparentemente las almas más avanzadas no necesitan orientación en este momento. Esto no significa que el 10% de mis clientes que se encuentran en esta categoría pasen de largo a sus guías y floten sobre una ola hasta que regresen a la Tierra. Todos deben responsabilizarse de su vida pasada. Se juzga a la actuación de cada uno conforme a la manera en que cada individuo interpreta y actúa en el papel que le toca vivir. Las entrevistas de las almas avanzadas se llevan a cabo más tarde y se realizan con profesores superiores. Las entidades menos experimentadas normalmente reciben atención especial por parte de sus consejeros porque la abrupta transición entre el mundo físico y el espiritual es más difícil para ellos. El siguiente caso que he seleccionado recibe una orientación espiritual más profunda. Típicamente los guías utilizan la exploración de actitudes y sentimientos con el fin de reorientar la conducta futura. El sujeto del caso 13 es una mujer de 32 años de aspecto fuerte e imponente y una altura y peso superior al normal. Esther, vestida con pantalones vaqueros, botas y una camiseta suelta, llegó un día a mi consulta muy excitada. Los problemas que me planteó se dividían en 3 tipos. No se encontraba satisfecha con la vida aparentemente buena que llevaba como agente inmobiliario porque era muy materialista y poco satisfactoria. Además, Esther se quejaba de su falta de feminidad. Mencionó que tenía un armario lleno de ropa bonita pero que odiaba ponerse. Después me dijo que toda su vida había manipulado fácilmente a los hombres porque dentro de mí hay una agresividad masculina que me hace sentirme incompleta como mujer. De niña evitaba las muñecas y los vestidos porque estaba más interesada en los deportes competitivos de los chicos. Sus sentimientos masculinos no habían cambiado con la edad, a pesar de que había encontrado un hombre que se convirtió en su marido porque aceptó la dominación de Esther en la relación de pareja. Decía que disfrutaba de las relaciones sexuales con su marido siempre que ella tuviera el control físico y él encontraba esa situación excitante. Además, se quejaba de dolores de cabeza en el lado izquierdo por encima del oído, que después de extensos tratamientos médicos, los médicos atribuyeron al estrés. Durante nuestras sesiones descubrí que esta persona había experimentado una serie de vidas masculinas que culminaron en una corta vida como fiscal en el cuerpo de Ross Feldon, en el estado de Oklahoma alrededor del año 1880. Como Ross, mi cliente se había suicidado a los 33 años en la habitación de un hotel disparándose un tiro en la cabeza. Ross estaba desesperado por el curso que había tomado su vida de fiscal. Mientras nuestra conversación avanzaba, el lector notará momentos de intensa emoción. Los terapeutas que utilizan la regresión denominan este estado respuesta intensificada en un estado de revivificación que significa dar una nueva vida por oposición al estado de trance en el que el sujeto es un observador participante. Caso 13. P. Ahora que abandonas el baño de curación, ¿a dónde te diriges? R. Aprensiva, a ver a mi consejero. P. ¿Y quién es? R. Pausa. Dis, no, Clodis. P. ¿Hablaste con Clodis cuando llegaste al mundo espiritual? R. No estaba preparada todavía. Solo quería ver a mis padres. P. ¿Por qué vas a ver a Clodis ahora? R. Yo voy a tener que admitir algún tipo de responsabilidad sobre mí. Hacemos esto después de cada una de mis vidas, pero esta vez la he liado de verdad. P. ¿Por qué? R. Porque me he suicidado. P. Cuando una persona se suicida en la Tierra, R. ¿recibe algún tipo de castigo en el mundo espiritual? R. No, aquí no hay nada parecido al castigo. Eso es algo terrenal. Clodis estará decepcionado conmigo porque tomé el camino más corto de salida y no tuve el valor de enfrentarme a las dificultades. Al elegir la muerte de la manera en que lo hice tengo que regresar y enfrentarme a lo mismo otra vez en una vida distinta. He desperdiciado un montón de tiempo abandonando antes. P. Entonces nadie va a reprobarte por haberte suicidado. R.
Reflexiona un momento, bueno, mis amigos no me van a dar palmadas en la espalda tampoco. Me siento triste por lo que hice. Nota. Esta es la actitud normal de un espíritu hacia el suicidio, pero quiero añadir que aquellos que escapan a una vida de dolor físico crónico o total incapacidad en la tierra por medio del suicidio no sienten ningún remordimiento. Sus guías y sus amigos ven con mayor aceptación su motivación. P. Bien, vamos a continuar con la entrevista con Clovis. Primero describe lo que te rodea cuando entras en el espacio donde está tu consejero. R. Entro en una habitación, con paredes, ríes el Bucorn. P. ¿Qué es eso? R. Es un estupendo bar de vaqueros que hay en Oklahoma. Yo era feliz en este lugar. Había un ambiente agradable, una madera muy bonita forrando las paredes, sillas de cuero con relleno. Pausa, veo a Clovis esperándome sentado en una de las mesas. Ahora vamos a charlar. P. ¿Cómo puedes reconocer un bar en Oklahoma en el mundo espiritual? R. Es una de las cosas buenas que hacen por ti para tranquilizarte, pero acaba ahí. Con un profundo suspiro, esta charla no va a ser como una de las fiestas en el bar. P. Parece que estás algo deprimido a la vista de la conversación que vas a tener con tu guía sobre tu propia vida. R. Defendiéndose porque lo estropeé todo. Tengo que verle para explicarle por qué las cosas no funcionaron, la vida es tan dura. Intento hacerlo bien, pero... P. ¿Hacer qué bien? R. Angustiado, había acordado con Clovis que me esforzaría en fijarme metas e intentar alcanzarlas. Tenía muchas esperanzas en mí en el cuerpo de Ross. Maldita sea. Ahora tengo que presentarle esto. P. ¿Crees que no has cumplido tu parte del acuerdo con tu consejero sobre lo que debías aprender en el cuerpo de Ross? R. Impaciente, no, he sido un desastre. Y por supuesto tendré que volver a hacerlo. Parece que nunca terminamos de hacerlo bien. Pausa, mira, si no fuera por lo bonito que es la tierra, con los pájaros, las flores, los árboles, no volvería nunca más. Es demasiado lío. P. Veo que estás preocupado, pero no crees. R. En un arrebato de enfado y tampoco puedes salirte con la tuya en nada. Aquí todo el mundo te conoce bien. No hay nada que pueda ocultar a Clovis. P. Quiero que respires profundamente, entres en el bar Bucorn y me digas qué haces. R. El sujeto traga saliva y estira los hombros, floto hacia la mesa y me siento enfrente de Clovis en una mesa redonda cerca de la entrada del bar. P. Ahora que estás cerca de Clovis, ¿crees que está tan preocupado como tú por tu vida pasada? R. No, yo estoy más enfadado conmigo mismo por lo que he hecho y lo que no he sido capaz de hacer, y él lo sabe. Los consejeros pueden no estar contentos pero no nos humillan. Son demasiado superiores para eso. Los consejos que un guía nos da en la etapa de orientación suponen un gran avance para el proceso de curación de nuestra alma, pero eso no significa que se eliminen por completo las barreras defensivas de un alma ante el progreso de su desarrollo. Los recuerdos dolorosos de nuestro pasado no mueren tan fácilmente como los cuerpos. Esther debe ver claramente los puntos negativos de su vida como Ross sin que existan percepciones que los distorsionen. Recrear las sesiones de orientación con mis clientes me ayuda para la terapia. He descubierto la utilidad de las técnicas de teatralización psicogramática para exponer los sentimientos y las creencias antiguas que pueden tener relación con la conducta actual. La sesión de orientación del caso 13 fue muy larga. Yo he intentado condensarla. En este momento del caso varié las preguntas para involucrar al guía de mi cliente en la sesión. A medida que la vida de Ross Feldon va exponiéndose, yo me convertiré en una tercera persona que hace de intermediaria entre Ross y Clovis. En este tipo de diálogo también quiero intentar transferir a Esther Ross el papel de Clovis y hacer que mi cliente exprese los pensamientos de su guía. La integración del sujeto y su guía es un medio de evocar la ayuda de estas entidades superiores y ver los problemas desde una perspectiva mejor. A veces incluso yo siento que mi propio guía me dirige en estas sesiones. Tengo mucho cuidado al convocar a los guías a estas sesiones sin una buena razón. Facilitar la comunicación de mis clientes con su guía puede tener un resultado incierto. Si mi intrusión es torpe o innecesaria, los guías pueden bloquear la respuesta del sujeto con el silencio o utilizar respuestas metafóricas y oscuras. He oído a guías hablando a través de la voz de mis clientes con sonidos tan discordantes que apenas podía entender las respuestas a mis preguntas. Cuando los sujetos hablan por sus guías, en vez de que los guías hablen por sí mismos a través del sujeto, normalmente la cadencia del habla no es tan entrecortada.
En este caso, Clodis habla fácilmente a través de este Ross y me permite trabajar bien con su cliente. P. Ross, ambos necesitamos entender lo que te está ocurriendo psicológicamente desde el principio de tu sesión de orientación con Clodis. Quiero que me ayudes. ¿Estás dispuesto a hacerlo? R. Sí. P. Bien. Ahora vas a ser capaz de hacer algo inusual. Cuando cuente 3, tendrás la capacidad de asumir el papel de Clodis y el tuyo. Esta capacidad te permitirá decirme lo que tú piensas y lo que piensa tu guía. Parecerá que tú te has convertido en tu guía cuando te pregunte. ¿Estás preparado? R. Dudando, creo que, sí. P. Con rapidez 1, 2 y 3. Pongo la mano en la frente de mi sujeto para estimular la transferencia. Ahora eres Clodis expresando sus pensamientos a través de ti. Estás sentado en la mesa enfrente del alma de Ross Feldon. ¿Qué le estás diciendo? Rápido. Quiero que el sujeto reaccione sin pensar críticamente en la dificultad de mi orden. R. El sujeto reacciona lentamente cuando habla como su guía. ¿Tú sabes que podrías haberlo hecho mejor? P. Ahora, rápido, sé Ross Feldon de nuevo. Cámbiate al otro lado de la mesa y responde a Clodis. R. Yo, lo intenté pero no alcancé la meta. P. Cámbiate de sitio otra vez. Conviértete en la voz de los pensamientos de Clodis y responde como Ross. Rápido. R. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería? P. Responde como Ross. R. No dejarme corromper por el poder y el dinero. P. Contesta como Clodis. R. ¿Por qué dejaste que estas cosas te desviaran de tu compromiso inicial? P. Bajo la voz, lo estás haciendo muy bien. Sigue cambiando de sitio de un lado al otro de la mesa. Ahora responde a la pregunta de tu guía. R. Quería sentir que pertenecía a la comunidad, sentirme importante, estar por encima de los demás y sentirme admirado por mi fuerza. P. Responde como Clodis. R. Especialmente por las mujeres. He observado que has intentado también dominarlas sexualmente, conquistándolas sin comprometerte con ellas. P. Habla como Ross. R. Sí, es verdad, sacude la cabeza, no tengo que explicarlo. Ya lo sabes todo. P. Responde como Clodis. R. Pero vas a hacerlo. Tienes que darte cuenta por ti mismo de estas cosas. P. Responde como Ross. R. Desafiante, si yo no hubiera ejercido mi poder sobre estas personas me hubieran controlado a mí. P. Contesta como Clodis. R. Eso no tiene mérito y es indigno de ti. En lo que te has convertido no tiene nada que ver con lo que empezaste siendo. Elegimos cuidadosamente a tus padres. Nota. La familia Feldon eran granjeros con pocos recursos pero con honestidad y paciencia que sacrificaron mucho porque Ross estudiara derecho. P. Responde como Ross. R. Deprisa, sí, ya lo sé. Me educaron para ser idealista, para ayudar al débil, y yo también lo quería así, pero no funcionó. Tú viste lo que ocurrió. Tenía deudas cuando empecé a ejercer de abogado, inefectivo, sin importancia. No quería ser pobre nunca más, defendiendo a gente que no podía pagarme. Odiaba la granja, los cerdos y las vacas. Me gustaba estar cerca de gente importante y cuando me uní al sistema como fiscal tenía la idea de reformarlo y ayudar a la gente del campo. Pero fue el sistema el que falló. P. Responde como Clodis. R. ¿Entonces te corrompió el sistema? Explícamelo. P. Contesta como Ross. R. Enfadado, la gente tenía que pagar multas que no podían afrontar. Otros eran enviados a la cárcel por delitos que no quisieron cometer, a otros les mandé a la horca, con voz quebrada, me convertí en un asesino legal. P. Responde como Clodis. R. ¿Por qué te sentías responsable por condenar a criminales que eran culpables de hacer daño a otras personas? P. Contesta como Ross. R. Algunos, la mayoría eran personas normales como mis padres, que habían sido atrapados por el sistema, necesitaban dinero para sobrevivir y había otros que estaban enfermos de la cabeza. P. Responde como Clodis. R. ¿Y qué ocurre con las víctimas de las personas a quien tú condenaste? ¿No escogiste la carrera de derecho para ayudar a la sociedad a hacer las granjas y las pequeñas ciudades más seguras y más justas? P. Contesta como Ross. R. Alzando la voz, no lo entiendes, no funcionó. Esta sociedad primitiva me convirtió en un asesino. P. Responde como Clodis. R.
¿Y por eso te mataste? P. Contesta como Ross. R. Me descontrolé, no podía volver a ser un don nadie, y no podía seguir así. P. Responde como Clovis. R. Te hiciste muy fácilmente como aquellos cuyas motivaciones eran la notoriedad y la ganancia personal. Tú no eras así. ¿Por qué te escondías de ti mismo? P. Contesta como Ross. R. Con ira, ¿por qué no me ayudaste más, cuando empecé como abogado de oficio? P. Responde como Clovis. R. ¿En qué te beneficia creer que yo te voy a ayudar en cada caída? P. Le pido a Esther que conteste como Ross, pero cuando veo que permanece en silencio ante la pregunta, yo entro en la conversación. Ross, si me permites interrumpir, creo que Clovis se refiere al pago que te reporta el dolor que sientes ahora y los golpes que recibes al culparle a él de tu vida pasada. R. Pausa, solo busco la simpatía, supongo. P. Bien, responde como Clovis a esta idea. R. Muy despacio. ¿Qué más hubieras querido que hiciera? No supiste ver en tu interior. Yo puse en tu mente pensamientos de templanza, moderación, responsabilidad, las metas originales, el amor de tus padres, los ignoraste y te empecinaste en tu alternativa. R. Ross responde sin que se lo pida. Sé que no vi las señales que tú pusiste, desperdicié muchas oportunidades, tenía miedo. P. Responde como Clovis a esta declaración. R. ¿Qué es lo que más valoras de lo que eres? P. Contesta a tu guía. R. Que tenía el deseo de cambiar las cosas en la Tierra. Empecé queriendo marcar una diferencia para las personas de la Tierra. P. Responde corno Clovis. R. Abandonaste este compromiso demasiado pronto y ahora ves que has perdido muchas oportunidades otra vez, por tener miedo de arriesgarte. Has tomado caminos que te han hecho daño. Has intentado ser alguien que no eres tú y has provocado tristeza de nuevo. Recrear la etapa de orientación produce transiciones abruptas durante las sesiones de hipnosis. En el caso 13, cuando el sujeto está hablando como Clovis, sus respuestas son más lúcidas y más decididas que cuando responde mi cliente Esther o su antigua personalidad de Ross. Las sesiones en las que mi cliente habla por su guía en las orientaciones espirituales no siempre han sido tan claras y perspicaces. Además, los recuerdos de vidas pasadas suelen inmiscuirse en los problemas actuales en cualquier ambiente espiritual que se elija. No me importa el hecho de que fuera mi cliente o su guía quienes dirigieran la conversación en el bar Buckhorn mientras yo me limitaba a hacerles avanzar en el tiempo. Después de todo, Ross Feldon como persona ya ha muerto. Pero Esther está atrapada en el mismo atolladero y quiero hacer lo que pueda para romper esta destructiva pauta de comportamiento. Durante unos momentos repaso con el sujeto lo que le ha dicho su guía sobre la falta de personalidad propia, la alienación y la pérdida de valores. Después de pedir a Clovis que siga ayudándola, cierro la escena de la orientación y llego a Esther al estado espiritual inmediatamente anterior a su reencarnación actual en la Tierra. P. Con todo lo que sabes ahora de quién era Ross, y comprendiendo mucho mejor tu verdadera identidad espiritual, ¿por qué elegiste tu cuerpo actual? R. Elegí el cuerpo de una mujer para que la gente no se sintiera intimidada por mí. P. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué elegiste el cuerpo de una mujer grande y fuerte en el siglo XX? R. La gente no verá un fiscal vestido de negro en un tribunal. Esta vez soy una sorpresa. P. ¿Una sorpresa? ¿Qué quieres decir? R. Como mujer, sabía que intimidaría menos a los hombres. Les puedo coger desprevenidos y darles un susto de muerte. P. ¿A qué tipo de hombres? R. A los grandes, a la estructura de poder de esta sociedad. Puedo cogerles cuando están arropados en un falso sentimiento de seguridad porque soy una mujer. P. ¿Cogerles y hacer qué? R. Dando con el puño en la palma de la mano izquierda, acabar con ellos. Salvar al pequeño de los tiburones que quieren comerse todos los peces pequeños de este mundo. P. Llego a mi sujeto hasta el presente mientras permanece en estado de superconsciencia, deja que intente comprender la razón de elegir un cuerpo femenino en esta vida. Querías ayudar al mismo tipo de gente a quien no fuiste capaz de ayudar en tu vida anterior. ¿Correcto? R. Triste, sí, pero no es la mejor manera. No funciona como yo pensaba. Todavía soy demasiado fuerte y masculina. Estoy llena de energía que utilizo incorrectamente. P. ¿Por qué incorrectamente? R. Melancólica, lo estoy haciendo otra vez. Utilizo a la gente. Elegí el cuerpo de una mujer que intimida a los hombres y no me siento femenina.
P. Dame un ejemplo. R. Sexualmente y en el trabajo. Estoy otra vez jugando con el poder, apartando mis principios, desviándome del camino como antes, como Ross. Esta vez manipulo el negocio inmobiliario. Estoy demasiado interesada en hacer dinero. Quiero una posición social. P. ¿Y cómo te afecta esto, Esther? R. La influencia del dinero y la posición es para mí como una droga, igual que en mi vida anterior. Ser una mujer no ha conseguido cambiar mi deseo de controlar a la gente. ¿Es tan estúpido? P. ¿Crees que tus motivos para elegir un cuerpo de mujer eran equivocados? R. Sí, me siento mejor como hombre. Pero creí que siendo una mujer, esta vez sería más útil. Quería aprovechar esta oportunidad para intentarlo con el otro sexo y Clodis me dejó hacerlo. Mi cliente se hunde en el sillón. ¡Qué disparate! P. ¿No crees que estás siendo un poco dura contigo misma, Esther? Me da la impresión de que elegiste ser una mujer porque querías tener la intuición y la perspicacia de una mujer para poder ver las cosas con una perspectiva distinta. Pueden tener la energía masculina, si quieres llamarlo así, y ser femenina. Antes de terminar con este caso, debo tratar el tema de la homosexualidad. La mayoría de mis clientes prefieren un cuerpo de uno de los sexos más que del otro el 75% de las veces. Esta regla se da en todas las almas excepto las más avanzadas, que mantienen un equilibrio mayor en sus elecciones. La preferencia por un género u otro en la mayoría de las almas no significa que sean infelices en el 25% restante de las veces en las que eligen el sexo contrario. Esther no es necesariamente homosexual o bisexual por la elección de su cuerpo. Los homosexuales pueden sentirse cómodos o no en su cuerpo humano. Cuando tengo un cliente que es homosexual, normalmente me pregunta si su homosexualidad es el resultado de una mala elección de su cuerpo. Cuando acaba la sesión, la pregunta suele haber sido contestada. Aparte de las circunstancias que llevan a las almas a elegir el sexo de los cuerpos, la decisión se hace antes de llegar a la Tierra. A veces he visto que los homosexuales han elegido antes de llegar a la vida actual experimentar con el sexo que han utilizado menos en vidas anteriores. Ser homosexual en nuestra sociedad es un estigma que hace la vida más difícil. Cuando uno de mis clientes elige este camino normalmente suele ser atribuido a una necesidad kármica de acelerar la comprensión de las complejas diferencias en la identidad de cada sexo y suele relacionarse con ciertos acontecimientos de su vida pasada. El caso 13 eligió ser una mujer para intentar no cometer los mismos errores que Ross Feldon. ¿Se habría beneficiado más Esther de haber conocido su pasado como Ross desde su nacimiento en vez de tener que esperar 30 años y pasar por el estado de hipnosis? El estado en el que no existe un recuerdo consciente de las existencias pasadas se denomina amnesia. Esta condición humana deja perplejos a aquellos que creen en la reencarnación. ¿Por qué debemos ir a tientas en la vida intentando imaginarnos quién somos y qué se supone que tenernos que hacer y preguntándonos si existe de verdad una divinidad espiritual que se preocupa por nosotros? Cerré mi sesión con esta mujer preguntándole sobre su amnesia. P. En tu opinión, ¿por qué no recuerdas conscientemente nada de tu vida como Ross? R. Cuando elegimos un cuerpo y hacemos los planes para regresar a la Tierra, nos comprometemos con nuestros consejeros. P. ¿A qué? R. Acordamos no recordar otras vidas. P. ¿Por qué? R. Porque aprender partiendo de una hoja en blanco es más fácil que saber de antemano lo que podría ocurrirte por tu pasado. P. Pero conocer tus fallos anteriores puede ser útil a la hora de evitar caer en los mismos errores en la nueva vida. ¿No? R. Si la gente conociera su pasado, muchos prestarían mucha más atención a él que a su vida actual y no intentarían nuevas soluciones para el mismo problema. La nueva vida debe tomarse muy en serio. P. ¿Existen otras razones? R. Pausa. Si no tenemos recuerdos del pasado, nuestros consejeros dicen que no existirá ningún temor de que intentemos vengarnos del pasado, del mal que nos han hecho a nosotros. P. Bien, me parece que hasta ahora esta ha sido la motivación y la conducta de la vida de Esther. R. Forzada, por eso vine a esta consulta. P. ¿Y crees todavía que olvidar totalmente tu vida espiritual y eterna es esencial para tu desarrollo? R. Normalmente sí, pero no es un olvido completo. Recibimos imágenes cuando dormimos, durante los momentos de crisis la gente tiene un conocimiento intuitivo de qué camino tomar cuando es necesario. Y a veces tus amigos pueden falsificarlas un poco. P. ¿Entiendes por amigos entidades del mundo espiritual? P.
Sí, te dan pistas poniéndote imágenes rápidas en la mente. Yo lo he hecho. P. Por otro lado, has venido a mi consulta para que desbloquee tu amnesia consciente. R. Pausa, tenemos la capacidad de saber cuándo es necesario. Yo necesitaba un cambio y oí hablar de ti. Clodis me permitió ver el pasado contigo porque me beneficiaría. P. De otro modo tu amnesia habría estado intacta. R. Sí, y eso hubiera significado que no debía saber ciertas cosas todavía. En mi opinión, cuando los clientes no pueden entrar en estado de hipnosis en un momento concreto, o si solo recuerdan imágenes sin sentido en estado de trance, existe una razón para este bloqueo. No quiere decir que estas personas no tengan recuerdos del pasado, sino que no están preparadas para sacarlos a la luz. Mi cliente sabía que había algo obstaculizándole el desarrollo y quería descubrirlo. La identidad superconsciente del alma alberga la memoria eterna, incluyendo las metas que nos proponemos. Cuando llega el momento apropiado debemos armonizar nuestras necesidades materiales con el propósito que el alma se marcó para vivir esta vida. Yo intento hacer coincidir las experiencias presentes y pasadas enfocándolo desde el punto de vista del sentido común. Nuestra identidad eterna nunca nos abandona en los cuerpos que elegimos a pesar de nuestro estado actual. Cuando nos encontramos en estado de reflexión, de meditación o rezando, los recuerdos de lo que somos en realidad se filtran a través de pensamientos selectivos. De manera intuitiva y a través de la nube de la amnesia se nos dan las pistas que justifican nuestro ser. Después de desensibilizar la causa de sus dolores de cabeza, terminé la sesión con Esther reforzando las razones por las que había elegido el cuerpo de mujer y quitándole importancia al hecho de que intimidaba a los hombres. Le di permiso para que no estuviera tan a la defensiva y se mostrara menos agresiva. Discutimos la opción de reorganizar sus metas profesionales hacia trabajos en los que pudiera prestar más ayuda a otras personas y también la posibilidad de hacer trabajos voluntarios de ayuda a personas necesitadas. Finalmente pudo ver las oportunidades que le brindaba su vida para aprender más que lamentarse por haber realizado una mala elección de cuerpo y sexo. Después de completar un caso nunca ceso de admirar la brutal honestidad de las almas. Cuando un alma ha llevado una vida productiva y beneficiosa para sí misma y los que la rodean, noto que regresa con entusiasmo al mundo espiritual. Sin embargo, cuando personas como la del caso 13 me dicen que han malgastado su vida, especialmente cuando se han suicidado jóvenes, regresan bastante desanimados. Cuando la orientación preocupa al sujeto suele haber una causa subyacente: la rapidez con la que un alma vuelve a tener un conocimiento completo de su pasado. Después de la muerte física, sin la protección del cuerpo, el alma tiene un repentino flujo de percepción. Los errores que hemos cometido en la vida se nos muestran con toda su crudeza durante la etapa de orientación. Normalmente las almas se relajan y ven las cosas con más claridad cuando se internan más en el mundo espiritual. Las sesiones de orientación con los guías nos permiten comenzar el largo proceso de autoevaluación entre las vidas terrenales. Los consejos que recibimos de ellos y de nuestros compañeros y el análisis de nuestras vidas se basa tanto en la intención original de nuestra elección como en la actuación que hemos tenido en la vida. Se cuestionan y se critican nuestras motivaciones pero nunca se condenan. El perdón se extiende a todos en el mundo espiritual. Este mundo no tiene fin como tampoco lo tiene nuestro aprendizaje. Tendremos otras oportunidades para avanzar en nuestro desarrollo. Cuando acaba esta primera entrevista con nuestro guía salimos del lugar donde ha tenido lugar la orientación y nos unimos a una corriente de actividad coordinada en la que un gran número de almas se dirigen a una especie de estación central de llegada. Capítulo 6. La transición. Todas las almas, sin importar la experiencia que tengan, llegan a una terminal central que yo llamo el área de recepción. Ya he dicho que hay variaciones en la velocidad de movimiento de las almas después de la muerte según su madurez espiritual. Una vez que han pasado la fase de orientación espiritual parece no haber más desvíos en el viaje para quien llega a este lugar del mundo espiritual. Aparentemente aquí se transportan grandes números de almas recién llegadas en una forma espiritual de transporte de masas. A veces los guías acompañan a las almas a este lugar, he descubierto que esto ocurre sobre todo en el caso de las almas jóvenes. Otras están dirigidas por una fuerza oculta que les empuja hacia el área de recepción. Por lo que he podido saber depende de la voluntad de los guías el que las almas tengan compañía en esta etapa de su viaje. En la mayoría de los casos el problema no es la prisa, aunque de todos modos las almas no pierden mucho tiempo aquí. Los sentimientos que tenemos en este momento dependen de nuestro estado mental después de cada vida. La recepción y el transporte de las almas se divide en dos fases.
En esta área las almas no se quedan sino que salen hacia sus destinos en cuanto llegan. Cuando oigo las descripciones de este lugar, me veo andando junto con un gran número de viajeros a través de la terminal central del aeropuerto de una gran ciudad que tiene la capacidad de trasladarnos a cada uno a nuestros puntos de destino en todas direcciones. Uno de mis clientes describió el área de recepción como el eje de una gran rueda que nos transporta desde el centro a lo largo de los radios hasta nuestros puntos de destino en los extremos. Las personas con las que trabajo dicen que en esta región hay un gran número de espíritus que no se conocen y que entran y salen del eje central de manera muy eficiente y sin ninguna congestión. Otras la llaman la red de autopistas de Los Ángeles pero sin atascos. Puede haber muchos ejes de ruedas o muchas redes de autopistas pero cada persona considera su propia área central la única que existe. Los comentarios que se oyen de la naturaleza del mundo espiritual cuando las almas llegan a esta región cambian mucho con respecto a las primeras impresiones de la estratificación y la neblina. Ahora parece que las almas viajan por los brazos de una nube galáctica hacia un campo celestial más unificado. Me gusta mucho oír la excitación en las voces de mis clientes mientras esperan en este espacio abierto preparándose para su posterior transporte hacia los lugares designados para ellas. Están asombrados por este mundo eterno que se muestra ante ellos y les lleva a creer que el centro de la creación debe estar muy cerca. Cuando ven toda la grandiosidad del lugar ante ellos suelen decir que el mundo espiritual es una luz de variados colores. No se comenta nada de la negrura que siempre asociamos con el espacio más profundo. Las almas que los clientes ven a su alrededor en este anfiteatro aparecen como millares de luces que se mueven en todas direcciones. Algunas van muy rápido y otras flotan lentamente. Las concentraciones de energía más distantes se describen como islas nebulosas. Mis clientes me dicen que la característica más notable del mundo espiritual es el continuo sentimiento que se tiene de que una poderosa fuerza mental dirige todo con increíble armonía. Dicen que es el lugar del pensamiento puro. El pensamiento puede tener muchas llenas. Es en este punto de su viaje cuando las almas empiezan a esperar el reencuentro con los suyos. Algunos de ellos pueden habernos recibido ya a la entrada pero la mayoría nos esperan. Sin excepción, las almas están deseando contactar con sus amigos, especialmente porque durante el viaje esto se puede hacer únicamente pensando en el alma a quien se quiere ver. Y de repente esta alma aparecerá en la mente alma del viajero. Estas comunicaciones telepáticas hechas por medio de la energía de todas las entidades espirituales permite una conexión no visual, mientras que si las formas de energía están cerca una de otra existe un contacto más directo. Los relatos de las distintas personas sobre este viaje espiritual, las rutas y los destinos son muy uniformes, aunque lo que cada uno experimenta durante el viaje es algo particular. He buscado en mis casos un individuo cuyas experiencias en este viaje a su destino espiritual último fueran descriptivas a la vez que